Bueno, pues vamos con las relaciones de Pedro Sánchez, es decir, las actuales con Nicolás Maduro, porque evidentemente se fraguaron en el pasado. ¿Quién se encargó de crear todos esos lazos? Bueno, pues se encargó, lógicamente, se encargó José Luis Rodríguez Zapatero porque hubo un santón por ahí que se llama José Bono que se encargó de llevarle a Raúl Morodo y explicarle que ahí había muchísima pasta. Y gracias a eso, efectivamente, entran ya en contacto. Y a partir de 2004 cierran o empiezan a cerrar ese tipo de alianzas entre Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero de aquellos polvos, tiqui, 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 hemos llegado a estos lodos. Y como lógicamente se cerraron acuerdos muy lucrativos y acuerdos que tiene toda la pinta que representan pasta para el PSOE, pues lógicamente cuando llega Pedro Sánchez alguien se los tiene que explicar, alguien le tiene que introducir y alguien le tiene que mantener en la estructura. Ese alguien era Zapatero, pero el mantenido en la estructura y el metido en la estructura y en los negocios se llama Pedro Sánchez. Vamos a escuchar al ministro Álvarez, él tiene otras explicaciones. España ha denunciado cada violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias. Hemos llevado todas las propuestas de sanciones a la mesa de Bruselas. Hemos estado dispuestos a acoger a cada venezolano que lo necesite. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. O sea, este gobierno no ha hecho nada por el pueblo hermano de Venezuela, salvo condenarle a la dictadura más años de los que deberían haber pasado. Dice, hemos permitido que entren. ¿Tú qué permites? ¿Tú qué permites? Para empezar, muchos de ellos tienen doble nacionalidad. Entran en España porque son españoles, pero ¿qué está diciendo este señor? Y luego ellos solicitan refugio, solicitan un permiso, una estancia, solicitan la entrada y ya está. Y lo hacen como cualquier inmigrante, pero ¿qué se cree que hay en las fronteras? Tú sí, tú no, tú venezolano, fuera. ¿Pero qué se cree este señor? Es que lo explica de una manera que da vergüenza ajena, de verdad. La teoría de Antonio Maestre, que hay que agradecerle al gobierno que alguien que huye de una dictadura y que probablemente, como tú dices, en muchos casos tiene la doble nacionalidad o si no tiene todo el derecho, porque hay unos tratados previos de mucho antes, se instala en España. Pero ¿cómo que agradecerle al gobierno? Hay una cosa llamativa en los registros de refugiados, y es que para el volumen que ha venido a España hay muy pocos que estén considerados como refugiados de Venezuela. Y eso es muy llamativo, y solamente en ese trámite es en el que intervienen ellos. Pero en el resto, si viene una persona y viene con posibilidad de entrada, no tiene ninguna causa para no entrar en España, viene además con dinero para montar un negocio o hay una empresa, porque hay mucho venezolano históricamente implantado en España y la empresa le ofrece un contrato de trabajo, pero ¿qué dice Álvarez? ¿A quién le va a parar usted la entrada? O sea, no se lo estamos parando a gente más que dudosa y sin control y se lo vamos a parar a esta gente. Entonces, eso no es así, eso es literalmente una mentira. Pero luego le está diciendo otra cosa, dice, nosotros hemos trasladado cada denuncia. De nuevo mentira, Raúl, de nuevo mentira. O sea, lo que está totalmente acreditado en la investigación de la UCO, de la trama Coldo, es que se daban órdenes directas por parte de Elsi, se hacían circular a través de Víctor Aldama o Koldo García Izaguirre, llegaban a José Luis Ábalos y José Luis Ábalos le trasladaba esas órdenes a Pedro Sánchez. Y esas órdenes eran de que había que dejar caer a Juan Guaidó, de que había que tratar como si estuviera loco a Leopoldo López, de que había que marginarlos y de que había poco menos que aplastarlos y sacarlos del país. ¿Para qué? Para que se perpetuara la dictadura. Y eso está retratado ahí, además lo hemos ido viendo. ¿Y a cambio qué hicieron con Pedro Sánchez? Pues por ejemplo con el apoyo de la izquierda, del socialismo venezolano traidor a sus propios líderes democráticos, con ese apoyo Pedro Sánchez ha sido nombrado presidente de la Internacional Socialista en noviembre del 22. Y eso es una cosa que es así. Es que es todo lo contrario de lo que ha dicho Álvarez. No es que España es el que haya hecho más por el pueblo venezolano, es que el régimen chavista, el régimen criminal asesino de Chávez primero y estos últimos años de Maduro, probablemente no se hubiera podido sostener si no fuese por el respaldo, ya sea por activa o por pasiva, del gobierno español. En estos días muchos nos hemos lamentado y lo hemos comentado del bochornoso papel de la Unión Europea, papel que es inexistente, y eso es responsabilidad exclusiva del gobierno de España. La Unión Europea podría haber tenido un papel mucho más activo en defensa de la democracia en Venezuela si no fuese porque el gobierno de España ha estado defendiendo, como tú bien has dicho, desde el momento que Delcy da la orden, ha estado defendiendo al régimen de Maduro. En esta última etapa de Sánchez es la traición a Guaidó. Y es que lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo, lo resumió muy bien en el debate de esta semana. Dijo, mientras Estados Unidos capturó al dictador Maduro y lo llevó ante la justicia, lo que hizo el gobierno español fue
capturar, entre comillas, al ganador legítimo de las elecciones, Edmundo González, para meterlo en la embajada de España en Venezuela, claro, y obligarle a abandonar el país otra vez para complacer a Delcy Rodríguez. Álvarez de Toledo Cayetana daba otro dato, escúchenlo, porque este es evidente. Oye, ¿quieres actuar? Pues lleva a un dictador a la Corte Penal Internacional. Que la ley de la selva no debe imperar en el derecho internacional. ¿Por qué no dijo lo mismo de la jungla de Maduro? Hace un año este pleno instó al gobierno a apoyar la causa contra Maduro contra la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes qué hicieron? Votaron en contra y luego ignoraron olímpicamente el mandato del Congreso. La realidad es que desprecian el derecho internacional, como desprecian el derecho español y el europeo. Bueno, Carmelo, y ahora mismo. Perdona, es que ni siquiera han reconocido a Edmundo González, porque están diciendo, no, ahora dicen, ahora no hemos reconocido a Maduro. No habéis reconocido a Edmundo González, que de facto es reconocer a Maduro. No, ni siquiera le han felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Justo eso era lo que iba a añadir. Es que hay que ser cafres, ¿eh? Pero quiero que veamos otro fragmento porque es muy delator de cuál ha sido la actitud absolutamente cínica y rastrera por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Álvarez explicando que es que esto es un problema que lo tienen que resolver los venezolanos. Bien, vamos a escucharle. Nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela: democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social, y que el futuro del pueblo venezolano lo construyan exclusivamente los propios venezolanos a través del diálogo, de manera democrática y por medios pacíficos. Esta frase farsante fue trasladada personalmente por Delcy Rodríguez. La estrategia de la narcodictadura venezolana y la forma de desarmar las posibilidades que tenía la oposición democrática de utilizar las instituciones, entre otras las internacionales y entre otras las europeas, era precisamente exigir la presencia internacional. ¿Qué es lo que les dijo Delcy Rodríguez? Lo que les dijo Delcy Rodríguez es: este mensaje se desarma de una forma muy fácil. ¿No dicen que es democracia? Pues democracia tiene que ser exclusivamente interna de Venezuela. ¿Cuál es la trampa? Si es exclusivamente interna de Venezuela, el tirano, el dictador Nicolás Maduro tiene todas las armas, tiene el ejército, tiene el servicio de inteligencia, el SEBIN, tiene la guardia suya, tiene todo, tiene el helicoide, tiene la tumba. ¿Qué tiene la población? Pues ganas de salir corriendo, porque en semejante tesitura, ¿tú cómo te enfrentas a semejante monstruo? No puedes hacer nada si el dictador tiene todo y tiene todas las armas. Si los venezolanos ya está, esto es lo que ha pasado. Ya decidieron por sí mismos en las elecciones de año y medio. Pese a esto, y el gobierno les dejó fuera tirados y decidieron por sí mismos con 8 millones fuera que no pudieron votar. Sí, pero la respuesta es muy sencilla. ¿A qué tú votas? Pues cojo tu votación y hago así. La tiro a la basura y digo que es falsa. Hablan de que decían los venezolanos, que como bien dices ya han decidido. Hablan de democracia, que ya dieron los venezolanos una lección de democracia, porque consiguieron que unas elecciones que se habían montado para el fraude, recordemos que tan montadas para el fraude eran como que no dejaron presentarse a María Corina Machado porque sí, es decir, o sea, ya está, y aún así la oposición logró no solo sacar el 70% de los votos, sino demostrarlo con las actas, que fue fue un despliegue de habilidad, de inteligencia y de compromiso absolutamente alucinante. Y la respuesta a eso de esa España, que según Álvarez, que es un personaje asqueroso, que según Álvarez ha estado siempre del lado de la democracia, la respuesta fue desoírlo. La respuesta fue decir, no, bueno, que nos enseñan las actas, oye, pero que te las están enseñando. No, bueno, pues ya veremos cuando salgan las actas. No, a ver, reconoce al que ha ganado las elecciones. La respuesta, cuidado, porque ahora vamos a determinar todas las relaciones que se han mantenido: Zapatero, Hugo Chávez, cómo aparece ya Ábalos, cómo aparece Sánchez dentro de la estructura de la narcodictadura. Vamos a explicarlo ahora. Pero hay una cosa que es muy importante. Miren, se está criticando mucho el tema, y no me extraña porque es que Donald Trump lo explica, que es que da vergüenza, y luego además Donald Trump pues tiene los intereses que tiene, y eso es verdad. Bendito sea Dios que tiene otra persona ahí, que es Marco Rubio, que sí que tiene un interés democrático para Hispanoamérica. Pero bueno, dicho esto, se están metiendo mucho con Donald Trump por haber mencionado de una forma muy directa el tema del petróleo. Cuidado, porque el tema del petróleo es básico. El tema del petróleo, es decir, la venta, la exportación, con un país, con una dictadura que está señalada por todas partes por ser narcodictadura, se había convertido su comercialización y extracción en una cuestión bastante problemática para Venezuela, pese a tener las mayores reservas petrolíferas. Bien, ¿qué necesitaba? Países que aceptasen la comercialización de ese petróleo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aceptar de extranjis, aceptar de tapadillo en un mercado B la comercialización. Eso es la trama hidrocarburos. Eso es la trama hidrocarburos. Por eso contaron con todos los permisos para hacer circular el petróleo sin ningún problema. Es más, les dieron permiso para camuflarlo
y poder venderlo sin el IVA, con lo cual vendían a un precio absolutamente competitivo, un fraude. ¿Quién detectó eso? ¿Lo detectó María Jesús Montero? No, lo tuvo que detectar la UCO en su investigación. ¿Por qué? Porque no se estaba vigilando. ¿Y por qué no se vigilaba? Porque había que sacar el petróleo venezolano para amamantarles, para alimentarles. Esta es la realidad. Pero bueno, vamos a ver todas las relaciones que se han trazado entre el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista Gobierno de Pedro Sánchez. Bien, entre Zapatero y Hugo Chávez, lo que les explicábamos antes, nacen en el año 2004. Esto no significa que el PSOE previo a 2004 no tuviera relaciones, las ha tenido históricas con Venezuela, pero en esta ocasión ya estaba el dictador, ya estaba Hugo Chávez, José Bono se encarga a través de Raúl Morodo, estaba de embajador en Lisboa, él tenía relación ya con Venezuela, lo saca de Lisboa, lo lleva a Caracas a Raúl Morodo y Raúl Morodo empieza a disparar esas relaciones. ¿Con quién? Con José Bono, obviamente, porque lo había mandado, y con José Luis Rodríguez Zapatero. Y fruto de eso se empiezan a cerrar contratos militares, y cuidado con esta historia, y energéticos. Ahí entra ya el PSOE en relación con todo el tema del PSOE. La relación entre Sánchez y Delcy, agárrense. Negocios del Delcy Gate. Los negocios del Delcy Gate, aquí ya saltamos de Zapatero 2004, saltamos a enero de 2020. Esto ya no es exclusivamente Zapatero. ¿Zapatero medio con Delcy para que tuviera relación con Sánchez? Cierto. Pero aquí ya se enlazan directamente las dos figuras, Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez. Delcy viene a España con permiso directo de Sánchez. ¿Y qué trae debajo del brazo? Negocios. ¿Negocios? ¿Para qué? Para contentar a un gobierno con unas trazas de corrupción tremendas. Y los negocios incluían nada más y nada menos que a 22 ministerios. A todos. Iban a hacer negocios a toda escala. Iban a amamantar a todo el mundo. ¿Qué dice Víctor Aldama? Que estos negocios, o de estos negocios, una parte acababa en financiación ilegal del PSOE. Eso está diciendo en estos mismos momentos. Bien, ¿qué ocurría? Que para conseguir todo esto, pues lógicamente necesitaban la mediación de Zapatero y necesitaban la venida de todo el gobierno. Si no, ¿cómo metes a Delcy Rodríguez, una persona con sanciones en Europa, cómo la metes en España? O sea, ¿lo sabía Defensa? Lo sabía Defensa. ¿Lo sabía Interior? Lo sabía Interior. ¿Lo sabía el CNI? Lo sabía el CNI. Lo sabía todo el mundo. Y la metieron porque se iban a cerrar determinados negocios. ¿Qué pedía a cambio de esos negocios Delcy? La anulación de sanciones internacionales, el bloqueo a la oposición democrática, todo tipo de ayudas para perpetuar la narcodictadura, obvio. Relación entre Ábalos y Delcy. Ábalos, mano derechísima o mano izquierdísima de Pedro Sánchez. Bien, ¿a qué venía o cuál era su relación? José Luis Ábalos, nada más llegar al poder, le manda una carta y le dice, oye, tenemos que hacer negocios. ¿Qué tipo de negocios? Todas las posibilidades de negocios que se le pasaban por la cabeza. Esto aparece escrito tal cual en una carta, remitida por José Luis Ábalos a Delcy Rodríguez. Tenemos que entendernos, podemos hacer infinidad de negocios. Bien, relación entre Aldama y Delcy. Evidentemente Víctor Aldama estuvo en esta historia. Víctor Aldama quería entrar en los negocios y Víctor Aldama entra en contacto con Delcy. ¿Y cuáles eran los negocios principales? Bueno, pues en las investigaciones de la UCO aparecen trazas de negocios que implicaban oro y de empresarios chavistas que se encargaba precisamente Víctor Aldama de llevárselos a todo el entramado del gobierno. Esto es por lo que le dicen el corruptor, el corruptor. Sí, sí, él le llevaba a empresarios chavistas. ¿Y quién aceptaba los negocios con los empresarios chavistas? Ábalos, y lo tenía que hacer con permiso de Sánchez, básicamente porque Sánchez estaba en contacto con Delcy Rodríguez y por tanto Delcy Rodríguez se lo estaría contando. Bien, sigamos. La relación entre Koldo y Delcy. Hay un momento en el que se cansan de que Víctor Aldama esté cobrando algo o llevándose algo. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, no, hay que suplantar a Aldama. Y envían a Koldo a una reunión con Delcy para decir, se ha acabado el circuito que tenías hasta ahora. A partir de ahora, todo para nosotros. ¿Y quién intenta conseguir esa mediación? Koldo García Izaguirre. ¿Le sale bien? Yo por lo que sé, no. Yo por lo que sé, no, porque lógicamente Delcy podía tirar directamente de Zapatero y demás. ¿Qué había ocurrido por el camino? Que el clan de los Ábalos, Koldo y demás se había enfrentado, porque querían más parte de los negocios, al clan de Zapatero. Y como Delcy Rodríguez tenía una relación previa, pues aquello no funcionó demasiado. Sigamos, relación entre Villafuel y Venezuela. Cuidado porque esta es muy importante. Lo hemos dicho antes, Venezuela tenía que sacar petróleo y si tú le das petróleo a España y lo comercializan sin el IVA, se convierte en un pedazo de negocio. Bien, eso es la trama hidrocarburos, eso es la trama Villafuel. Y fue una forma de salir o de sacar ese petróleo y de pagar los distintos negocios. Víctor Aldama de nuevo dice que una parte de estos negocios de petróleo han acabado convertidos en dinero de financiación ilegal para el Partido Socialista. Venga, relación entre Zapatero y Maduro. La relación entre Zapatero y Maduro está acreditada en los papeles del Pollo Carvajal. Es jefe de espionaje de Venezuela en época de Hugo Chávez y que ha certificado que Zapatero estaba metido en cobros de oro a través de una mina, en cobros de petróleo y últimamente, y lo hemos escuchado incluso de Víctor Ábalos, del hijo de José Luis Ábalos, se está relacionando a Zapatero con Maduro a través de los rescates. ¿Por qué digo Maduro?
porque las empresas que se rescataban casualmente eran estratégicas todas para Venezuela. Bien, y última relación entre Zapatero y Plus Ultra, lo acaban de escuchar. Bueno, a través de los rescates, Zapatero exigió que se rescatara Plus Ultra y Pedro Sánchez lo autorizó. ¿Por qué era importante Plus Ultra? Pues porque lógicamente Venezuela necesitaba un contacto con el exterior, necesitaba aerolíneas. Algunas de esas aerolíneas pues podrían haber sido Air Europa, que tenía mucho tráfico con Venezuela, pero la principal o la más vendida o la más subordinada era Plus Ultra. Que yo creo que ahí entra un factor que es que, digamos, no era una aerolínea normal. O sea, no es Muy una normal aerolínea, No era una aerolínea. Exacto, no es una aerolínea que tú uses para un vuelo regular que va lleno de gente. Son aerolíneas que tú usas para cosas distintas, Valija, por decirlo así. Para dejarlo viajes así. curiosos. Efectivamente, porque si no, ya tienes efectivamente las aerolíneas comerciales de toda la vida que han seguido volando hasta con Venezuela hasta hace muy poco, no solo Europa, Iberia también tenía vuelos a Venezuela. Entonces, es obvio que lo que se rescata ahí es otra cosa. Y luego, si todo esto que has contado puede ser, hablando en plata, de gratis, puede ser simplemente política, pues hombre, a mí me cuesta mucho creerlo. Si además podemos pensar que un personaje como Pedro Sánchez, que ha colocado al hermano en cuanto ha podido, que le ha dado cátedras a su mujer, que ha dado negocios, no sé qué, tal, él estaba en todas estas y todas estas cosas pasaban a su alrededor y él no veía un duro, hablando en plata, pues hombre, yo obviamente no tengo pruebas de lo contrario, pero cuesta mucho de creer. Si mucha gente cobraba alrededor suyo y él, que era el grifo, el que abría o cerraba, él no ha cobrado, complicado, ¿verdad? El hermano, la mujer, la mano derecha, la Los otra mano padres- derecha. Los padres también obtuvieron ayudas a través de líneas ICO y demás. Pero bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamark. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamark, el banco más solvente de España. Hoy vamos a hablar de un reconocimiento que dice mucho de una entidad, y en concreto de esta. Bancamark ha sido certificada por 8º año consecutivo como Top Employer. Bueno, para hablar de lo que hay detrás de esta certificación contamos con Sonia Colino, directora de Personas, Marca y Sostenibilidad de Bancamark. Sonia, bienvenida. ¿Qué significa para vosotros lograr este sello por 8º año consecutivo y qué dice de la cultura del banco? Hola, Carlos. Para nosotros este reconocimiento tiene un gran valor. Lo importante sobre todo no es que el reconocimiento en sí mismo, sino que no es un reconocimiento aislado. Se trata de la confirmación de que año tras año vamos consolidando un sólido modelo de gestión de personas. Un modelo basado en la persona, muy humano y que impulsa el crecimiento de la entidad alineado siempre con nuestra estrategia. Además, este reconocimiento encaja muy bien con nuestra filosofía centenaria de crecimiento conjunto. Queremos crecer como entidad, pero lo queremos hacer junto con nuestros clientes, con nuestros profesionales, con los accionistas y también con la sociedad. Estamos además en un momento muy especial. Este año celebramos nuestro primer centenario y estas certificaciones nos dicen que vamos por el buen camino para seguir construyendo un proyecto con visión y futuro de largo plazo, donde las personas son el verdadero motor. Top Employers Institute no se basa en percepciones, sino en un análisis bastante exhaustivo. ¿Qué evalúa exactamente este programa y en qué ámbitos habéis destacado para lograr la certificación? Así es. La certificación se obtiene tras un proceso muy riguroso. El programa analiza hasta 6 grandes ámbitos en materia de personas y en el caso de Bancamark se han destacado fundamentalmente 3 aspectos. Por un lado, nuestras oportunidades reales de desarrollo y de crecimiento y de formación, con una inversión en formación que casi triplica la media del sector. Estamos invirtiendo hoy más que nunca en tecnología y en personas, con el desafío de seguir creciendo a doble dígito en nuestros negocios más estratégicos. También la consultora destaca nuestro liderazgo, un liderazgo que inspira y que busca elevar el desempeño de los profesionales a través de la cercanía, la motivación y el compromiso de las personas. Y en último lugar, destacan el alto orgullo de pertenencia de la plantilla y el buen ambiente de trabajo que se disfruta en la entidad. En definitiva, yo te diría que lo importante es que todos estos puntos se traducen en una buena experiencia profesional, donde cada persona entiende que puede crecer, aprender y aportar en un proyecto con visión de largo plazo.
Por último, Sonia, has mencionado la formación como un punto especialmente valorado. ¿Qué hay detrás de esa apuesta tan decidida y qué impacto tiene en el servicio que dais al cliente? Efectivamente, para nosotros la formación es algo diferencial. En Bancamar tenemos muy claro que la excelencia hacia el cliente empieza por dentro. Nuestro modelo de banca privada y banca corporativa requiere profesionales formados, muy preparados, con criterio, con una forma prudente de gestionar y con la capacidad de asesorar en escenarios también complejos. Por eso la formación para nosotros es algo estratégico. Nuestro objetivo además es seguir consolidándonos como la mejor escuela de formación para gestores de banca privada. Creemos que cuando inviertes en el desarrollo de las personas consigues algo fundamental. Equipos, por supuesto, con mayor conocimiento, pero también equipos con mayor compromiso y con más capacidad para ofrecer ese servicio excepcional que diferencia Bancamar. También esto explica que este no sea el único reconocimiento que recibimos en materia de gestión de personas, sino que este reconocimiento de Top Employer por 8º año consecutivo se suma también a otros que hemos conseguido recientemente. Hemos sido certificados como una gran empresa para trabajar por el Instituto Great Place to Work durante 6 años consecutivos y en 2025 nos situamos como la segunda mejor empresa para trabajar en España. En definitiva, que todo forma parte de la misma idea, cuidar a los profesionales para poder cuidar todavía mejor de nuestros clientes y hacer así realidad el crecimiento conjunto. Pues Sonia, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, Raúl, ¿tú crees que todo esto acabaremos teniéndolo certificado judicialmente y nos libraremos de este señor? Bueno, la verdad que en este bloque estábamos hablando de Pedro Sánchez. Eso te iba a decir. Con lo cual, de estos dos señores... Sí, pues espero que sí. A mí me hace mucha gracia estas críticas que se hacen, las tan naif de, ay, es que quiere el petróleo. Vamos a ver, es que es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Todas sus relaciones internacionales geoestratégicas van a estar marcadas por el petróleo. O es que España y Sánchez y Zapatero no tenían interés también en Venezuela por el asunto del petróleo. Ya no digamos China, Rusia e Irán. Entonces, claro, es que las relaciones internacionales surgen del comercio. Los estados cuando surgen o tenían guerra o comerciaban. Y el petróleo siempre va a ser un factor fundamental, sea Trump o sea quien sea. Quien quiera tener relaciones con Venezuela, pues el petróleo va a estar ahí. Y luego otra cuestión, lo del derecho internacional, que decía Álvarez de la soberanía de Venezuela. Quien ha secuestrado la soberanía de Venezuela es el chavismo, y quien ha sido incapaz de devolver la soberanía a los venezolanos es el derecho internacional. Entonces, que no nos vengan ahora hablando de soberanía. La soberanía no estaba en los venezolanos. La soberanía estaba en una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico y a comerciar con el petróleo. De hecho, la soberanía nacional había elegido a Edmundo González, y había elegido a Edmundo González porque no le permitieron que se presentara a María Corina Machado. Nos vamos con Bea García.